Eh, Sebastián le dijo que ingresaba. Bueno, Alain, no sé si usted ya ha revisado lo que hemos estado compartiendo, las peticiones que incluso están dirigidas al alcalde de Cartagena. ¿Las ha visto, las ha analizado? Sinceramente la he visto por encima, pero no en profundidad. Pero estoy conectándome hoy para ponerme a todo. Listo. El ejercicio que estamos haciendo, los colombianos, no sé si usted sabía, tenemos el derecho a hacer peticiones, es parte de la Constitución. Hay una ley del 2015 que regula los derechos de petición y hay un decreto que es el 1166. Mira a ver, Sebastián, si se escucha. Tiene el micrófono apagado, préndelo a ver. Ahora sí, sí escucho Sí, bien. ahora sí, sí. Listo. Y tenemos el decreto 1166 del 2016 que regula las peticiones verbales. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos partiendo de esos derechos. Estamos haciendo estas reuniones entre las personas que puedan cuando tengamos que tocar un tema y se supondría que estas reuniones se deben tomar como peticiones verbales y estamos cogiendo con la inteligencia artificial que el martes hay una reunión a las 8 de la noche con Sebastián y otras personas para enseñar a usar esta herramienta en la cual podemos hacer inferencias de las reuniones, resúmenes, de sacar objetivos, problemas, incluso automatiza la redacción del derecho de petición, una acción de tutela, hasta una denuncia por prevaricato. Entonces estamos basándonos en que tenemos un derecho a hacer peticiones verbales. Aquí dejamos constancia que son varias personas. Yo las estoy subiendo a mi canal de YouTube, poniendo como el formato basado en esos derechos, en la Constitución, en la Ley de Derechos de Petición y en el decreto de las peticiones verbales para que nos respondan e incluso colocando que la inteligencia artificial hizo una inferencia de algunas peticiones, se resumen y por ejemplo anoche mandé correos de las dos reuniones de anoche haciendo ese ejercicio y mandé los correos con los títulos de la reunión y el enlace y esperando respuesta que nos den un radicado sobre esto. Entonces, cuál es el plan que estaba hablando ayer con Sebastián? Y pues ayer nos íbamos a reunir con él, pero tuvo un percance. eh, que cada persona que esté interesada en esas peticiones que hablemos, que participe en estas reuniones, mande la petición desde sus correos y pidan el radicado y lo radiquen si es en el municipio, en el departamento en el que esté. Y más adelante, si tienen otro conocido que quieran hacer lo mismo, citan la reunión, piden que se responda a esa petición y hacemos este ejercicio. ¿Qué pasa con este ejercicio? Con esto vamos recogiendo pruebas para luego, como no van a responder de fondo, lo que vamos a hacer es poner las acciones de tutela. En este caso, en el caso nuestro, las acciones de tutela las han inadmitido con excusas legales y a esos jueces vamos a advertirle que se van a denunciar por prevaricato, que en este caso hay pendiente una denuncia por prevaricato para el defensor del pueblo, porque según la página del Ministerio de Justicia, a quien le compete asesorar en las denuncias por prevaricato es a la Defensoría del Pueblo e incluso por ley, la Defensoría del Pueblo y las personerías son las que se suponen que tienen que velar porque se garanticen nuestros derechos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ni la Defensoría del Pueblo, a mí en el caso personal, a mí me han intentado asignar tres abogados y los tres abogados, yo alcancé a grabar dos, no han hecho nada, puras excusas, puras evasivas, están ahí en mi canal de YouTube, están prevaricando y no han acudido a esto. Incluso, por ejemplo, yo tengo grabado que el personero de Guarne dice que la personería no se encarga de ayudar a denunciar por prevaricato. Asunto que hay que revisar porque yo, por ejemplo, tomé las fotos y supuestamente cada personería tiene su misión y su visión. Tienen un cuadrito que hablan de la defensa de los derechos y pues en este caso, si el mecanismo legal para que protejan mis derechos y los de otras personas es la denuncia por prevaricato, pues a mí me parece que ese órgano debe acudir a eso. El personero hizo que ellos no asesoran en eso, que ayudan a hacer las tutelas de acciones de cumplimiento. Yo tengo grabada la personería de Río Negro sacando excusas legales para ayudar a hacer las tutelas, que les tengo que mandar correo por correo, que todo organizadito, pero yo le digo, pero es que son demasiadas, ayuden ustedes, pongan los recursos y les doy acceso a las cuentas de correo y organizan la información usted. No, yo tengo que ponerme a hacer todo ese trabajo y ellos teniendo los recursos no lo quieren hacer porque son demasiadas tutelas. Entonces aquí hay un prevaricato colectivo frente a esta situación y aquí estamos nuevamente recogiendo pruebas para mostrar que están incumpliendo el decreto 1166 y ni siquiera lo cumple en el Palacio de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, un servidor allí en la entrada del Palacio en Bogotá, el que se tomó el M19,
se le hizo una petición verbal y negaban que no la podía hacer y lo grabé y quedó constancia, tampoco cumplen esa petición. La Defensoría del Pueblo tampoco cumple ese decreto. Nadie en el Estado cumple ese decreto y eso es una ley, es un decreto, solo tienen que hacer. Entonces a nosotros, ¿cómo nos van a venir a defender derechos personas que ni siquiera respetan nuestros derechos internamente? Es que es absurdo. Entonces, pues aquí el ejercicio es que sigamos recogiendo pruebas. Esto ahorita nosotros no sabemos esas personas cuándo las van a juzgar. Necesitamos tener más poder y más recursos y lograr hasta reformar la constitución, pero con las pruebas que tenemos, con lo que hay en la ley, en este momento, las personas que están prevaricando frente a lo que estamos proponiendo, para mí, ni siquiera pagando 144 meses de cárcel, que son 12 años, van a pagar el daño que están haciendo. Nosotros ahorita no podemos demostrar el daño porque tenemos que llegar a un punto en el que cuando se implementen las políticas públicas que hemos propuesto y los proyectos y se vean los resultados, el prevaricato se va a demostrar cuando se diga, pero es que vea, esto se propuso tal fecha, tal año y usted por omisión, de acuerdo a sus funciones, usted lo ignoró. Entonces, usted ni con 12 años de cárcel va a pagar el daño que hizo, porque usted lo tenía entre sus funciones, usted lo único que hizo fue evadir, omitir, se le pusieron acciones de cumplimiento, acciones de tutela, y seguía evadiendo. O sea, nosotros ahorita nos pueden mamar gallo, pero esa gente, seguramente cuando sepan lo que les va a esperar 12 años de cárcel, es que, se los digo, a ninguna persona les falta poquito para los años de cárcel. Con el gobierno de Duque me queda un poquito más difícil porque yo me enteré del derecho de petición en mayo del 2021. Entonces, no alcancé a recoger pruebas de Duque, eran documentos que yo les enviaba por LinkedIn, por ejemplo. Yo no sabía que si había una ley de derechos de petición. Entonces, con el gobierno de Duque y sus funcionarios, va a ser un poco más difícil, aunque tenemos que lograr socialmente demostrar que esas personas sí se le enviaron la información y no lo cumplió. El problema es que frente a eso no tenemos las pruebas que tenemos ahorita, que vamos a empezar a recoger, que es que, por ejemplo, en este caso, Alain tiene un radicado con un documento, una petición que le envió, que pidió escalar, que en este caso está dirigida al alcalde de Cartagena. Sebastián creo que es del eje cafetero, no sé el municipio Calarcá, no está el alcalde de Calarcá. En la próxima versión le invito a que lo pongamos directamente donde está o donde puntualmente quiera hacer seguimiento. Va dirigida a esa persona, al personero. Entonces, es decir, cuando en este caso yo he recogido pruebas individuales y con lo que ha pasado en el gobierno de Duque sí tengo demasiadas pruebas, pero en el de Duque, perdón, en el gobierno de Petro sí tengo demasiadas pruebas, pero en el de Duque me queda más difícil. Entonces, ese es el ejercicio. La idea es que hablemos, que radiquemos las peticiones, lo que hablemos aquí. Se supone que nos lo tienen que responder y si no lo responden, pues están incumpliendo con sus funciones, lo cual es un delito por prevaricato. No sé qué piensan al respecto. ¿Qué piensa Sebastián, Alain, Víctor, Cristóbal? Voy a seguir enviando la invitación a ver quién se sumó. Los escucho, pero no tanto al tiempo que no sale control esto. Sebastián, no sé qué opinas al respecto. Bueno, yo soy del eje cafetero Calarcá, Armenia y Calarcá. Bueno, son varios colectivos que se tienen referente, pues se tienen diferentes peticiones que se le han hecho pues a los municipales y todo eso, pero hasta ahora, a raíz de todos estos espacios, venimos descubriendo que todos estos derechos tienen un artículo, tienen una ley la cual obliga pues a que se cumplan. Y legalmente pues nunca nos han dado respuesta referente a todos los temas. Entonces me parece muy importante que exploremos mucho más todo esto ahorita que se está dando el conocimiento de las normas y empezar a hacerle un poco más de seguimiento a todos los temas que tienen que ver con los territorios, la ley de participación y todo lo que se pueda manejar dentro de esto. Y a partir de eso y las propuestas que ya están allí en los enlaces de compañeros, empezarlos a compartir, radicarlos de modo que se tenga una respuesta coherente. Me parece que es una muy buena iniciativa y bueno, voy a organizar, a leer algunas cosas para empezar a radicar. Creo que es muy valioso el ejercicio que se está haciendo. Pues nada, estamos para apoyar todas estas iniciativas. Bueno, nosotros habíamos hecho una petición en una reunión
sobre algo al Ministerio de Cultura, por ejemplo, la historia que yo te lo había propuesto de la importancia de contar otra versión sobre el estallido social. Eso es una petición que se debería esperar una respuesta porque pues ahí ustedes tienen un tema que tiene un derecho al buen nombre, a la honra y a otros temas de una serie de situaciones que han sucedido. Incluso aquí, digamos que vamos adelantando, yo no sé en detalle cuántas noticias falsas o confusas hay. Yo lo voy a solicitar en mi parte, que es un derecho a la rectificación de una noticia, en mi caso, en tutelando mi derecho a buen nombre y demás, con noticias que me han sacado falsas o confusas, que no puedo aclarar mi parte, porque la otra persona lo hizo. Entonces yo también les dije si quisieran ese ejercicio. Digamos que acá hay que analizar otro punto y creo que va a ser importante estudiar el decreto de las tutelas, que yo lo he leído, pero no lo he profundizado, que yo creo que las tutelas también se pueden hacer verbales o hay una confusión en ese caso. ¿Por qué no admiten las tutelas? Que porque le faltó un elemento técnico, que esto no es claro. Pero, por ejemplo, en este caso, se ha tratado, y yo no sé si es que los jueces tienen un problema de lógica. Entonces, ¿cuál es la causa-efecto en todo esto? Tenemos un derecho a hacer peticiones. Ahora, hay una ambigüedad y que esto estamos pidiendo que la Corte emita una sentencia, que una propuesta no es una petición, una recomendación no es una petición, una sugerencia no es una petición. Hay que ir, para mí, al origen etimológico de qué es una petición, porque es que aquí han llegado al punto de... Julia, apaga el micrófono, por favor, si no vas a hablar y levanta la mano. Eh, ¿Qué? Apaga el micrófono, Julie, por favor. Lo apago. Eh, que hay una confusión frente a qué es una petición. Entonces a veces responden que esto no es una petición, sino una recomendación, una sugerencia, una opinión. Entonces frente a eso no se responde. ¿Qué pasa con este problema? Y qué es lo que tenemos que, para mí, yo estoy tratando de hacer pedagogía sobre esta lógica para luego poder dar el debate con quienes se suponen que son las eminencias en juzgar. Y aquí vuelvo y dejo la pregunta, ¿quién juzga a los que juzgan? Por ejemplo, en este caso a los jueces y magistrados. Tengo entendido que los juzga la comisión de acusaciones, situación bastante absurda, que son más corruptos que hasta los mismos jueces, o más negligentes o más prevaricantes, llamémoslo así. Pero, ¿cuál es el punto de fondo? Nosotros estamos reclamando un derecho a hacer peticiones, artículo 23 de la Constitución. Estamos reclamando una ley que nos permite hacer peticiones, ley 17, 1155 del 2015. Y estamos exigiendo que se respete esta manera de hacer peticiones verbales en reuniones, porque nosotros mientras es los colombianos casi no escriben y casi no leen y mucho menos escriben, y escribir es un arte que requiere entrenamiento. Entonces todos en el estado quieren que la gente les pase todo escrito. Ahora aquí estamos haciendo el ejercicio de que en conversaciones radiquemos peticiones y estamos viendo la tecnología cómo influye, que puede escribir por nosotros e inferir de acuerdo a lo que conversamos qué peticiones hay. Ahora, eso no es perfecto, tiene errores. Incluso ayer hice el ejercicio de que, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que Sebastián va a empezar a usar esta herramienta Tactic, que es una de varias las que hacen esto. Yo le he puesto redacto un derecho de petición al Estado colombiano y le falta el elemento. Luego le digo, haz una lista detallada de todas las peticiones verbales de esta reunión. Es una instrucción. No sé si alguno de ustedes ha usado ChatGPT, funciona con ChatGPT. Más o menos saca algunas. Y si le dices, haz un listado de las peticiones verbales al Estado colombiano, saca otro resultado diferente. Pero, por ejemplo, anoche no tuve en cuenta una petición relacionada con algo que dije y dije que era una petición en la conversación con el presupuesto detallado de víctimas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? El presupuesto de víctimas supuestamente este año es de 4.4 billones y 3.3 billones van a las víctimas y el otro billón no tengo ni idea de qué se trata. ¿Qué estamos pidiendo desde hace rato? Es una petición, ni siquiera estamos diciendo que nos den una pregunta, nos responda una pregunta compleja, que también debería ser un derecho. Necesitamos saber el presupuesto detallado y desagregado, por ejemplo, en este caso, del presupuesto de víctimas, en hojas de cálculo con la mayor desagregación posible. ¿Para qué? Para que no nos manden un PDF con información que no se puede manipular y no se puede navegar y hacer veeduría. ¿Cuál es el problema en esto? Hay una ley de acceso a información pública. Yo esto no lo sabía, sino hasta el gobierno
en el empalme entre Duque y Petro, y fue porque el ejército en un tuit puso que ellos cumplían la ley de derecho al acceso a información pública y yo no sabía que eso leía y bueno, es un tema que si yo hubiese sabido eso desde Duque, a la directora de gobierno digital, por ejemplo, de ella, le había exigido ese derecho y pues uno era como rogando porque no conoce los derechos y las leyes que tenemos. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, para hacer veeduría sobre cómo se gastan los presupuestos, acá hay un prevaricato porque se ha propuesto hacer una herramienta y bajo cualquier tipo de condición, sin lucro, como sea, que incluso se pueda vender a otros países porque se puede hacer tecnología, y han estado prevaricando porque el Ministerio de Hacienda dice que no le interesa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dice que no le corresponden sus funciones, el Ministerio de Tecnología de la Información dice lo mismo. ¿Por qué están prevaricando? Pues imagínense cómo se están gastando nuestros recursos. ¿Por qué prevarica la Contraloría? Porque la Contraloría se supone que está encargada de controlar la gestión de los recursos y se le está proponiendo una herramienta para mejorar su misión y visión y no responden nada. Lo mismo la Procuraduría, lo mismo la Defensoría del Pueblo y lo mismo las personerías. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo vamos a demostrar ese daño? Vea, cuando logremos hacer esa herramienta a las malas, denunciando, protestando y demás, ahí sí vamos a poder demostrar que usted, por omisión de sus funciones, y eso lo tenemos que mostrar legalmente, con este daño que generó, yo se los digo, esas personas, ni pagando los 12 años de cárcel, que es el límite máximo, van a pagar el daño que pasó, porque hay una gran cantidad de derechos violados que si nosotros pudiéramos, por ejemplo, hacer zoom sobre cómo se gastan los recursos de víctimas, o en este caso, por ejemplo, el presupuesto de vivienda, que son 10 billones de pesos al año, este año y solamente impacta 50.000 familias. O algo que me acabo de dar cuenta esta mañana, el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección. Se gastan 12 millones de pesos mensuales en alquiler de carros blindados. 12 millones de pesos mensuales. Tienen un presupuesto de casi 1 billón, más de casi 1,5 billones. ¿Por qué no compran esos carros? O sea, con lo que nos gastamos en arriendo, imaginen la corrupción que hay en la Unidad Nacional de Protección. Estamos pagando arriendo de esos carros blindados y el Estado podría con eso pagar la cuota para financiar esos carros. Y estamos manteniendo unas empresas que están generando esos contratos en el Estado para que, usted imagina el negociazo, comprar un carro a crédito y alquilárselo al Estado en 12 millones de pesos y recuperar la inversión en menos de 2 años. O sea, es una vaina, eso es un atracadero. ¿Por qué no los compramos en el Estado? Ahora dirán que sí, que la corrupción, que el Estado los deja dañar, pero ahí es donde está el punto. Imagínense el desfalco tan gigante que hay en eso. Y supuestamente una escolta de la Unidad Nacional de Protección nos cuesta entre 10 y 12 millones al mes y eso está subcontratado. ¿Por qué no se contratan los escoltas directamente? Estamos pagando un intermediario de escoltas y yo creo que a la escolta le pagan por ahí la mitad. Estamos pudiendo tener el doble de escoltas si se contratan directamente, muy seguramente a personas que necesitamos seguridad y no la han dado, pero estamos manteniendo un montón de empresas corruptas que no hacen sino vivir del Estado y ahí es donde está el punto. ¿Cómo empezamos a exigir los derechos? Ahí está el prevaricato. Yo personalmente hoy cumplo un año, el 4 de febrero del año pasado exactamente, aquí estaba redactando un correo, que ahorita lo envío, en el que solicité mi evaluación de riesgo. Ha pasado un año, ya está en trámite, pero no me han entregado el resultado después de un año sobre algo relacionado con mi derecho a la vida. Entonces imagínense la causa-efecto de cómo se relaciona el prevaricato. ¿Por qué hago este ejercicio en este momento? Porque todos estos análisis, después de que nos asignen el equipo legal, nosotros que le decimos, o que tengamos los recursos para contratarlo, que si los tuviera los pagaría, decimos, analice todo lo que se ha planteado. Entonces van a tener los argumentos para poder organizar las denuncias por prevaricato como se debe. Pero el problema para demostrar el prevaricato es que lo que estamos proponiendo se tiene que ejecutar para que cuando se vean los resultados, ahí sí van a decir, esto es un costo de oportunidad, esto es un daño. Entonces, por eso aquí lo importante, esto no lo vamos a cambiar este año, es importante recoger pruebas. Yo llevo haciendo este ejercicio el 21 de septiembre del 2014, no del prevaricato, pero planteando propuestas desde hace una década. Entonces, tarde o temprano se hará justicia. Entonces, es importante este ejercicio de que recojamos pruebas, dejemos pruebas para que en el momento en que esta gente esté en un juicio o ante un juez diciéndole cuánto tiempo de cárcel debe pagar, podamos demostrar que ni con 12 años de cárcel van a pagar el daño que hicieron. Es que 12 años de cárcel es poquito, 12 años de cárcel es poquito para el daño que están haciendo por omisión.
y además que tienen que pagar hasta 300 salarios mínimos de multa. Eso no es nada frente al daño que están haciendo, porque es que es un daño no a mí únicamente. Y yo, la verdad, en el fondo no estoy tan afectado sobre esta violación de derechos, porque yo sé que hay personas que tienen mucho más derechos violados. Pero este daño colectivo es importante mostrar. No sé quién más quiera complementar algo. Acá hay una organización de constructores. Ingresaron más personas. Alain, Sebastián, Veduría, una colombiana esta, ese nombre me gusta. Que no se vuelva un monólogo. ¿Qué peticiones tienen? Pues para que las radiquemos, ¿no? Sería la idea. Dale, te escuchamos, Veduría. Tiene el micrófono apagado, después Lili. Prende el micrófono, Veduría. Está apagado. Sí, muy bueno. Ya lo entendí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, fuerte como un cañón. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Bernal Caballero. Soy veedor nacional. Está muy claro lo que usted ha expresado en cuanto a la negligencia de las personerías, de los consejos. En San Antonio, el Tequendama, de donde yo soy y donde tengo una lucha acérrima, porque quieren colocar, aprobaron el año pasado, en la alcaldía anterior, un proyecto de un basurero en un sitio que es bosque de niebla, que es algo que está protegido por la ley nacional e internacional con las nuevas ideologías medioambientales. Se ponen las denuncias y nadie para bolas. Lo contrario, por esas denuncias y por todo eso, estoy amenazado, tengo media protección, bueno, cualquier cantidad de cosas un poco absurdas. Estoy involucrado en denuncias contra el alcalde de Soacha por arbitrariedades enormes en cuanto a la cuestión del impuesto multipropósito que erróneamente colocó. Estoy en unas luchas contra Enel y su mal comportamiento con los ciudadanos colombianos en cuanto a su forma de cobrar el servicio, un mal servicio que presta. TCE, una multinacional que está llena en la región del Tequendama, más exactamente San Antonio de Tequendama, en los sectores de bosque de niebla, con una cantidad de torres y cables que están creando unos perjuicios enormes. Referente, vuelvo al punto de lo que usted dice de las personerías. Aquí tenemos una personería que no sirve absolutamente para nada. Y así palabras textuales yo se le he dicho en su cara, le he dicho, usted simplemente es un ente aquí que lo único que hace es cumplir 30 días de servicios, entre comillas, para cobrar un sueldo, porque el resto usted no admite absolutamente nada en defensa de la comunidad que pide su ayuda para que sea protegida. Entonces quería hacer esas denuncias, quería de nuevo aquí, anoche me aceptaron, no me las sé todas, lucho con las uñas, lucho solo, porque soy una autoridad que lucho completamente solo, me enfrento a esos tigres sin miedo, ya tengo 68 años, yo no creo que a esta altura de la vida deba sentir miedo. Desde los 14 años estoy en luchas sociales, tengo 68 y no decaeré hasta que mi Dios me lleve. Quería hacer esas denuncias. En San Antonio hay cosas graves, graves, gravísimas. Entonces, si en el grupo hay personas que puedan apoyar esta causa, esta lucha, porque no destruyan bosques de niebla que están climatizando no solamente a Soacha, Bogotá, sino a la región de Tequendama por la cuestión que esto produce, pues entonces estaré presto a escuchar sus apoyos y hacer las denuncias respectivas porque y por eso precisamente estoy amenazado. Muy amables y Dios los bendiga. Muchas gracias. Y antes de dar la palabra a Lili, te voy a proponer qué podemos hacer. O sea, aquí se trata de que exijamos dentro del mismo Estado, conociendo un poco su funcionamiento, que él mismo nos ayude en este proceso. Frente a este hecho, lo que se supone que debería hacer la Defensoría del Pueblo, porque al menos hay que ir a las dos,
es de plantearle, necesitamos ayuda, asesoría para denunciar por prevaricato. En este caso, se acude a la Defensoría y a la Personería, que el mismo personero está incurriendo en prevaricato. En este caso, este sustento, digamos que filosófico que estoy haciendo y científico, porque todavía no es jurídico, no he estudiado las leyes con esa profundidad, se lo envías. O sea, basado en esto, quiero solicitar que se me asigne se nos asigne más bien, no hables de me, vamos a erradicar esto anoche hicimos el ejercicio, estaba explicando eso ahorita, que la inteligencia artificial deja como el formato. Entonces, envías el correo con la petición a la defensoría, a la personería, para poder denunciar por prevaricato. Y se recoge la prueba y se solicita que vuelvan un radicado. Frente a ese hecho de prevaricato, se supone que nos tienen que eh, ayudar a organizar la denuncia, porque es que en el Estado colombiano hay una trampa y es que los jueces y magistrados, cuando revisan un documento y como no se rige bajo lo que ellos piensan y su forma de ver y como entienden todo su maraña, ellos la inadmiten. Entonces, ¿cuál es el problema en esto? Tenemos que dar constancia que necesitamos que esto fue apoyado, respaldado por la Defensoría o la Personería, ¿cierto? Y le radica la situación al Ministerio de Medio Ambiente y a la Secretaría o Subsecretaría de Ambiente, teniendo en cuenta que esto es un tema ambiental. Entonces, aquí ya tienes 4 órganos administrativos del Estado al que le estaba apuntando, incluso al del departamento. Dispáraselo al departamento, se lo disparamos al país, al departamento y al municipio tuyo, basado en esto, solicitando eso para evidenciar el prevaricato. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, sus 12 años de cárcel los tiene, porque nosotros hemos hecho propuestas y la muy atrevida responde, no entiendo. Le he hecho videos explicando las peticiones, no entiendo. Venga, no voy a decir groserías aquí, las he dicho varias veces, y esto afecta un ejercicio que las digo por programación neurolingüística, porque las personas en Colombia a veces entienden de esa manera o les queda el mensaje más grabado en su subconsciente cuando se dicen groserías, eso da risa, pero esta señora, y hasta nos pueden inadmitir las peticiones porque son irrespetuosas, sus 12 años de cárcel y ni con sus 300 salarios mínimos, así pague lo que tenga que pagar, se salva de ir a la cárcel. Lo mismo, pero el problema con el de Duque, que lo tengo hasta en mi red de LinkedIn, debería también ir a la cárcel porque al man también se le propuso lo mismo y se hizo el pendejo. Entonces, ya que estamos cogiendo a este gobierno que se supone que es del cambio, pues que yo aprendí cosas justamente en este gobierno, eh, lo que quiero que vayas recogiendo más pruebas frente a esto, porque como ya incurrió en el delito, esta gente ahorita se tiene que tratar de blindar legalmente. Entonces aquí, por ejemplo, hay un documento que dice, demuestre científicamente, jurídicamente, penalmente, socialmente, humanamente, filosóficamente, cuantitativamente, que usted no ha incurrido ni incurrirá en el delito de prevaricato. Demuéstrelo. En este momento, lo que estoy haciendo el ejercicio para que ellos lo escuchen de cuál es el análisis causa-efecto. Eso es un elemento científico. Venga, y vuelvo y le digo, yo tengo claro que esto no lo vamos a demostrar hoy. Esto se va a demostrar cuando por fin logremos evaluar esas hipótesis, sea que se valide esa propuesta puntualmente o que a partir de las discusiones se den otras mejores, que ese es el método científico, ahí es donde está el punto de muestra científicamente. ¿Por qué está prevaricando? Mire que, por ejemplo, en unos años, no sé, en unos 10 años, esto que usted ignoró en su momento, cuando sí se aplicó, mire los resultados que tuvo. ¿Qué pasó? Te prevaricó. Entonces, ¿será que merece ir 12 años a la cárcel? Obvio microbio. 12 años es poquito. Mire lo que pasó. O sea, ese es el punto al que queremos llegar. Por eso es muy diferente cuando nosotros llegamos suplicando que por favor, que si nos atiende, que si no es amigo del amigo, no me puede decir, no, 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 venga, hermano, es que aquí estamos recogiendo pruebas para meterlo a la cárcel y para meterle una multa, que aún así sabemos que usted yendo a la cárcel y pagando los 300 salarios mínimos de multa, eso es poquito, incluso inhabilitando para cargos públicos. Imagínense la consecuencia. Ahora, nosotros tenemos que dar las discusiones para que más personas sepamos de esto, porque, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí sobre el delito del prevaricato el 7 de diciembre del año pasado y fue porque Jorge Robledo le puso una denuncia a Petro por prevaricato por detener la exploración de petróleo y gas, un problema
que cuando se agoten menos de 7 años va a ser un problema gravísimo para los colombianos. Yo incluso esa denuncia la estoy complementando porque no es solamente dejar de explorar petróleo y gas, es también hacer una política pública como lo que estamos haciendo aquí para evitar ese daño. Entonces, en 7 años nos va a tocar apretarnos el cinturón, pero si hacemos algo ahora, la apretada del cinturón va a ser menos fuerte que cuando llegue el momento. Entonces, ¿por qué están prevaricando? Les están advirtiendo, estamos haciendo propuestas frente a ese problema, poniendo un grano de arena, y usted sigue prevaricando. Entonces, imagínese el nivel que hay en este momento, que una persona pública que fue congresista denunció al presidente de Colombia por ese punto. Nosotros estamos recogiendo más pruebas para demostrar que ese delito lo ha incurrido y lo sigue incurriendo, y no solo él, sino quien ignora y no haga nada alrededor de ese problema, alcaldes, gobernadores y todos los que manejan presupuesto, incurren en ese mismo delito. Entonces, yo creo en este momento, para mí, cuando se haga justicia, todos los políticos actuales que no hagan nada, sobre todo estos alcaldes y gobernadores nuevos, para mí van a ir a la cárcel y están a tiempo de ir menos tiempo, pero con lo que ha pasado hasta el momento, todos van a la cárcel. ¿Por qué? Llevaron un mes de gobierno. La ley dice que para responder los derechos de petición, de pronto se pueden sacar que las respuestas de fondo demoran 30 días hábiles. En este momento todavía están a tiempo de responder algo, ¿cierto? Porque pueden sacar con la excusa, no es que tenía 30 días. Entonces, aquí, por ejemplo, este punto es clave. Ahora, nosotros no podemos mandar todos los correos y lo dejamos en un documento a todos los servidores públicos del país y a todos los alcaldes y gobernadores. Tenemos una limitante, 250 correos por hora. Se grabó a un funcionario, impulsa una petición verbal, haga el traslado por competencia, que eso es parte de la ley de derechos de petición, y mándeselo ustedes a todos. Se dejó constancia que se hizo. Aún así, voy a empezar a enviar unos correos solicitando confirmación que Impulse hizo el traslado por competencia, porque si no lo hizo, están prevaricando y estamos explicando que así queramos, nos queda muy difícil y además que nos hacen perder tiempo. Entonces, ahí es donde hay que hacerles entender a estas personas analíticamente, desde una perspectiva, por qué están prevaricando, porque yo les aseguro que cuando sientan un pie en la cárcel y como veedores, por ejemplo, usted que es veedor, nosotros nunca llegamos, vea, esto necesitamos respuesta, o si no, seguimos recogiendo pruebas para demostrar prevaricato. Nosotros nunca hacíamos eso, yo no sabía que eso existía. Entonces ahí es donde el punto, la ignorancia es atrevida. Y esto es un derecho a la educación. Si a nosotros nos hubiesen enseñado desde el colegio, desde las universidades donde estuviéramos, a aprender herramientas de constitucionales y legales que tenemos por constitución y por ley, nosotros en este momento nos habríamos ahorrado mucho tiempo. Si yo hubiese aprendido esto desde los 14 años, imagínense que esto lo estaría haciendo muy seguramente desde los 14 años y hubiésemos avanzado mucho más y muchos de nosotros hubiésemos aprendido. Entonces, esto también tiene que ver con el derecho a la educación, porque no conocíamos esto y estamos pidiendo en este momento que nos asesoren cómo es que se organiza este delito, los que se supone que saben y que nos tienen que asignar eso para entender cómo, pues para poder entender cómo podemos demostrar el prevaricato, aunque aún así yo con mi lógica, mi sentido común, estoy tratando de generar esa causa-efecto para poder que cuando hagan el análisis y se hagan las denuncias formalmente, ahí sí estén las pruebas, basado en esto, en esta conversación, en este análisis y demás. Lili, te escuchamos, qué pena la extensión, pero me parece importante aclarar Gracias, esto. doctor. No, yo le regalo el don, Hola, lo puede quedar. hola, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Liliana Rodríguez, pertenezco al municipio de San Antonio del Tequendama, soy líder social hace 11 años. He decidido crear una empresa de capacitación para las familias vulnerables. Cuento con un equipo de trabajo, dentro de eso tengo un abogado. Entonces, los casos, me he encontrado con muchos casos en San Antonio del Tequendama, como el que cuenta el señor Leonardo Bernal Caballero. Yo lo conozco a él y bueno, él viene en una lucha durante muchos años en el municipio, pero es una lucha informal. Entonces, como usted bien lo ha dicho, tenemos que ser formales, todos con derecho de petición, todo. Yo he puesto a mi abogado a disposición del municipio, pero bueno, por costos y todo este tema, he decidido vincularme con la Colombia Humana, donde me encuentro este grupo, que me parece súper interesante, ya que nos hablan también del prevaricato que yo no lo conocía. Decido a invitar a don Leonardo Bernal Caballero
a unirnos en esta lucha, pero pues la invitación, nosotros, como bien lo sabe él, hemos recibido amenazas de muerte. Para mí es muy importante que todo este tema que usted dice de las pruebas, que es como mi trabajo, estoy reuniendo pruebas de no solamente la veeduría, aclaro, está trabajando. Habemos muchas personas que estamos trabajando en el tema. El tema es que estamos recopilando las pruebas y no podemos exponernos, que es lo que yo le digo a don Leonardo, de que nos unamos, ¿sí? Y no nos expongamos sin tener la documentación requerida, puesto que esto los fortalece a esa oposición que no nos quiere, y yo lo que le pido es prudencia, no que se enoje personalmente conmigo, porque si yo lo invito con este grupo de profesionales es para buscar una unión, no de yo voy a gestionar y yo voy a hacer, porque lo que queremos es como somos jueces también de equidad y que estemos trabajando en conjunto. Mi lucha es por el medio ambiente, totalmente. Obviamente necesito fortalecerme con alguien del municipio, pero no que me malinterprete, de que no es que hay que quedarnos callados, simplemente nosotros manejamos grupos, redes sociales, muchas familias, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo y prudentes y reunir todo lo que dice la ley y presentar todo. Eso es como básicamente a lo que yo me refería, don Leonardo. Entonces, yo sí le pido aquí ante este grupo que amablemente te invite para que trabajemos en equipo, porque si no, vamos a continuar en lo mismo y el municipio de San Antonio de Tequendama no vamos a hacer nada, nadie vamos a hacer algo por el municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, esa invitación a la unión me parece que es muy importante. Eso es justamente lo que debemos tratar de hacer. Incluso en este caso, tú que eres militante de Colombia Humana y, por ejemplo, Sebastián, no sé quién más, aquí a veces nos dividen, nos hacen dividir por los partidos o por el caudillo al que cada persona sigue o la izquierda o la derecha. Y hay unos temas, por ejemplo, el asunto ambiental, ¿qué posición política tiene? Entonces, por ejemplo, frente a esto, ¿qué postura política necesita para tener, digamos, como una conciencia ambiental o luchar por proteger el ambiente? Entonces, el señor se fue, no sé qué haya pasado, pero aquí no solamente es la unión municipal, o sea, nos tenemos que unir nacional e internacionalmente para radicar, digamos, lo que se puede llamar una acción colectiva, por definición. Creo que en Colombia el nombre es acción popular, pero esto lo tenemos que escalar y tratar de articular de esa manera, digamos, de la manera que estamos concibiendo. Cuando está de por medio el delito de prevaricato, yo percibo que las cosas van a cambiar. Y cuando se empieza a concientizar cómo se juzga el delito del prevaricato e incluso solicitar asesoría para dar la discusión. O sea, no es lo mismo que lo discutamos aquí entre ciudadanos, que apenas estamos aprendiendo el tema, a que vayamos a la Defensoría del Pueblo, que se supone que hay abogados, personas que han estudiado el derecho administrativo, todo este asunto, o a las personerías, y le pongamos en la mesa, venga, hablemos del prevaricato. Entonces, por ejemplo, este ejercicio y un análisis frente a esta situación. ¿Usted qué percibe frente a esta situación? ¿Hay prevaricato o no hay prevaricato? Confrontar, digamos, la situación. Y aquí creo que eso va a cambiar todo este tema porque para mí, y yo lo dije anoche, yo he estado 71 días detenido cuando solicité asilo el año pasado en Estados Unidos. Y eso es más o menos como una experiencia de una cárcel, 71 días. Yo no me imagino 6 meses, un año. ¿Ustedes se imaginan pasar 12 años en la cárcel? Y digamos personas que no han cometido crimen, o sea, técnicamente no son bandidos, sino que son como delincuentes de corbata y que eventualmente, por ejemplo, no son políticos, por ejemplo, los ministros o secretarios y subsecretarios. ¿Qué les digo yo a ellos cuando analicen esto? Esas personas posiblemente harán lo posible por cumplir sus funciones, pero aquí la invitación que le hago a ellos es recojan las pruebas. Un ejemplo, yo traté de hacer mi rol, pero mi jefe, que es el alcalde, es el gobernador o es el presidente, no me dejó hacer nada. ¿Por qué? Porque la idea, ellos son los que ellos son los protagonistas de la corrupción, porque ellos son los que
mueven masas, se hacen elegir popularmente y montan, son los reyes, los reyes y las reinas del ajedrez. Entonces, ahí claramente estas personas más o menos están con las manos atadas. Por ejemplo, le da el ejercicio hace 2 días una reunión con el subsecretario de Innovación y Juventud de Río Negro. Yo le dije, aquí le estoy recogiendo pruebas a usted por prevaricato. Ayer se salió de una comunidad que estaba en WhatsApp porque puse un video demostrando causa-efecto con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Él en la reunión, y ahí está grabada, se lavó las manos diciendo que la subsecretaría se llama Innovación y Juventud. Yo le pedí las funciones de esa subsecretaría y no las quieren entregar. Las googleé, aparecen 33, aparecen asuntos de ciencia y tecnología. Y ahí le dije, basado en estos 33, y no le he hecho el ejercicio al todavía, pero simplemente explicando el análisis con la ministra, más o menos todos los secretarios y subsecretarios de esa área, ahí se van a dar cuenta sobre ese problema. Vamos a seguir con la ministra de Educación, ese análisis no lo he hecho hasta el momento, la verdad, para poder mostrarle ese prevaricato que en el fondo, ese es el prevaricato más profundo. Porque es que aquí, por ejemplo, la Constitución, y lo hablábamos ayer, existe el derecho a la vivienda digna, por ejemplo, pero haga cuentas, 10 billones de pesos de presupuesto al año del Ministerio de Vivienda alcanza ni siquiera para darle la casa a 50.000 familias, para subsidiar la posibilidad de adquirir vivienda a 50.000 familias. Los números dicen que en Colombia hay más de 5 millones de personas sin vivienda propia. Haga las cuentas, multiplique. Eso da, para poder dar ese subsidio, ni siquiera la vivienda digna, 1.000 billones de pesos. Es decir, 2 años de recaudo de todo el Estado. Cada año, este año el presupuesto es 502.6 billones de pesos. Por más que el derecho diga que es un derecho a la vivienda digna, pues haga cuenta y ese derecho no se puede adquirir. Ahora, ¿cuál es el punto? Si usted realmente quiere salir de la miseria, de la indigencia, de la pobreza, está el derecho a la educación. ¿Qué se ha propuesto? Y cuando esto se empiece a dar, es donde se va a demostrar el prevaricato de los ministros de Educación y se van para la cárcel, y el de Mintic y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el punto es que esta gente, o sea, son profesionales, son algunos hasta doctores. Cuando uno llega a ese nivel y siente que lo van a juzgar por un delito, así digamos que en teoría no haya sido corrupto, o sea, es que no se robaron, digamos, puede que no hayan robado nada, ni que hayan hecho nada mal, pero prevaricaron y el delito los mete 12 años a la cárcel. Es decir, pasar 12 años en una cárcel cuando una persona está en ese nivel y que me diga que no amerita pasar en ese nivel, porque le vamos a demostrar, mire el daño por usted omitir esto. Ahora, estas personas que posiblemente les toca hacer, yo traté de responder esto, pero el presidente no me dejó, el alcalde no me dejó, el gobernador no me dejó. ¿La invitación cuál es? Yo no tengo la más mínima idea cuál será el problema entre ellos, pero recojan sus pruebas para que no se ganen el carcelazo. Y cuando se demuestre la verdad, el carcelazo se lo gana el responsable. ¿Quiénes posiblemente van a ser los mayores responsables? Los que son elegidos popularmente. Entonces, por ejemplo, en este caso que esa gente está revisando, analizando, se sabe defender legalmente, esa es la invitación para que se limpien las manos. Un ejemplo, las personas que uno llama por teléfono a cualquier órgano administrativo del Estado, yo les digo siempre, usted está incumpliendo el decreto de peticiones verbales, escálelo con su superior. Dicen, no, es que no se puede. Yo, escálelo con su superior. Tiene que hacer eso, tiene que hablar por competencia. Lo hacen, cuando algunos lo hacen, la escalan y dicen que no tienen algunos elementos, pero más o menos les toca, casi siempre les toca. Te escuchamos, constructores. Quedan 15 minutos, no sé si quieren que sigamos o cerramos allí. Yo tengo hasta la 1. Tengo otra reunión. Está el micrófono apagado. El micrófono está apagado, constructores. Ya, pero no se escucha. No se escucha, está muy bajito el audio. No, se te escucha. ¿Cómo? Yo te escucho muy bajito, la verdad, constructores. Ahí medio leo lo que la transcripción dice, pero se escucha muy bajito. No sé si los demás también tienen el problema.
Yo ahí leí lo que decía, pero no se escucha. Frente a ese tema, a ver, tú dices que presupuesto sí hay, o sea, se supone que el presupuesto son 10 billones. Ahora, ese presupuesto respeta el derecho a la vivienda digna, no alcanza, o sea, presupuesto no hay, el presupuesto es limitado. ¿Qué peticiones se han hecho que no la responden? ¿Ustedes les parece lógico y justo que nosotros de los impuestos subsidiemos las tasas de interés de los bancos para créditos hipotecarios? Tras de que el sistema financiero y monetario es una estafa, o sea, son unos parásitos, nos toca pagar impuestos para subsidiar una tasa para que se haga más rico. O sea, son recontra hiper mega descarados y eso hay que demostrarlo científicamente que no es así. Yo no sé esos 10 billones en qué se van, pero creo que eso se va en subsidios a tasa de interés. Para mí, ese es el punto que hay. Entonces, estamos despilfarrando esos recursos porque no se está resolviendo el derecho. Pero el punto cuál es, en este caso, derecho a la vivienda digna o que tengamos más recaudo. Ahora, voy a cerrar ahí, iba a hacer un análisis de causa-efecto, pero voy a seguir con el tema del presupuesto. En Colombia va a haber un problema cuando se agoten las reservas de petróleo y de gas. El dinero de Ecopetrol no va a ingresar más. O sea, ya no hay esas regalías, esas utilidades, esos ingresos y esos empleos. Hay unos estudios que más o menos muestran el impacto y los hemos citado. ¿Por qué denunciaron por prevaricato a Petro? Porque no está haciendo nada frente a eso. O sea, no está por lo menos explorando más petróleo y gas. Eso va a ser un problema gravísimo. Entonces, todo el presupuesto que está montado ahorita, cuando llegue ese momento, cambia toda la ecuación. Eso es algo que históricamente nunca se ha dado. Entonces, eso es un problema grave. No se está actuando frente a eso. Y con respecto al punto de que vamos a tener menos recursos de los que hay ahora, si nosotros ahorita no promovemos el derecho a la educación, por ejemplo, si una persona, y eso es una lógica que no entendió los colombianos, si usted quiere salir de la pobreza, de la indigencia o de la miseria, el Estado le debería garantizar su derecho a la educación, porque es que si usted no encuentra empleo, o puede que sea porque sea vago, pero en teoría, desde el análisis, digamos, económico, duro, puro y duro, es porque su conocimiento de habilidades no son competitivas en el mercado. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Venga, edúquese en algo nuevo, en algo diferente para que pueda resolver ese problema. ¿Qué se ha propuesto? Subsidios condicionados a procesos educativos. Porque si usted da un subsidio y no obliga o no incentiva más bien a que se aprenda algo nuevo, ese subsidio va a tocarlo dar siempre. Ahora, ese subsidio no resuelve la pobreza porque es que el país va a seguir igual de pobre, porque la gente va a seguir igual de ignorante. Si usted no la incentiva a que estudie, pues no se va a progresar. Y ayer dábamos el ejemplo. A mí me parece que así haya un colegio, una universidad con goteras, es preferible invertir primero en el contenido muy bien hecho y que sea gratuito y virtual y en el acceso a Internet y el acceso a herramientas, pero el acceso a Internet para estudiar, no para perder el tiempo, y a herramientas para poder estudiar por Internet y que se enseñe a hacer eso, ¿sí? Sí, sí, pero ahí hay un punto que, pero ahí todo, ese análisis ya se ha planteado. Ya, ya, sigue hablando, es que estoy aquí haciendo el enlace de la siguiente llamada. Yo creo que esto va a tocar continuar la otra hora. Yo puedo otra hora porque tengo otra reunión a la 1. No sé si les parece bien continuar otra hora para compartir el enlace. Te voy a decir por qué hay prevaricato en lo que estás planteando. Hay un problema y es que es la educación pertinente.
O sea, un tema es que la gente sí se gradúe, estudie derecho, y el problema de la oferta y la demanda del trabajo no es responsabilidad del Estado como tal, eso tiene muchas variables. Yo esa propuesta la presenté desde la campaña de Fajardo, eh, porque hizo una convocatoria para que las personas dieran posibles soluciones al problema de gestión al problema del empleo juvenil principalmente, pero yo lo amplié más. Esa propuesta la he peleado, la he explicado con varias personas, incluso aquí que está Sebastián tenemos pendiente de explicar en ese caso, eventualmente cuando puedo la sigo explicando, pero el asunto es que el Estado no ha hecho nada frente a ese problema y se supone que esa propuesta la iban a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Respondió el Ministerio de Trabajo porque fue una propuesta basada en 24 objetivos sobre cómo se puede abordar ese problema. E incluso aquí el punto de fondo es que de alguna manera hay que adaptar el sistema educativo a la realidad de la mayoría de las personas. Sí, It's 12 hours. sí, pero acá hay un punto y tiene que de alguna manera ver con la educación y con el acceso al crédito, por ejemplo, en este caso. La, el punto, que eso es otro problema, que es, uh-huh. Lo que pasa es que aquí estás planteando otro problema, o sea, empezamos por un problema, ya estás sacando otro, ya hay dos problemas diferentes. No, todo está relacionado, pero lo que te digo es que hay que ir por partes, o sea, tocaste un punto y este problema me parece que vale la pena profundizar en la siguiente sesión, ahí les compartí el enlace los que quieran seguir, no sé si vas a seguir, no sé si Sebastián pueda seguir, y Lili, yo puedo hasta la una, porque a la una tengo una reunión con una persona de Pakistán, no sé si les parece bien, porque esta sesión ya cierra, creo que, ¿cuántos? 5 minutos. Allí está el enlace en el chat. ¿Quién continúa en la próxima sesión para saber? O si no, para cerrar allí. Yo puedo continuar, gracias. Dale, ahí está el enlace en el chat. No sé, constructores, si puede, Sebastián y alguien más, pues ahí están. Dale, dale, te escuchamos, constructores. Listo, ahí está el enlace ya, ¿no? Listo, Cristóbal, ahí los compartí, no sé, Sebastián, ¿también puedes en la próxima? Víctor, listo, pues entonces sigamos aquí mientras se cierra, ahí pues recuerden que ahí está el enlace, ábranlo porque eso se cierra automáticamente, abran el enlace de una vez, porque después no pueden ingresar, denle clic y lo dejan abierto, o copienlo, porque ya después se cierra automáticamente. Pero bueno, ahí hay dos problemas diferentes. Incluso aquí, ¿cómo se puede correlacionar el prevaricato? Este año se supone que el 61% del presupuesto general de la nación se va en gastos de funcionamiento. Entonces, todas esas problemáticas que viven la mayoría de campesinos en Colombia, me han dicho que hay como 7 millones de campesinos y el mayor dolor que he notado es ese tema de poder tener la posibilidad de vender a precios dignos y justos lo que producen. Es un trabajo bien difícil
Y frente a eso, el problema persiste, o sea, no se ha resuelto y quizás va a ser difícil resolverlo completamente, pero si los recursos estuviesen mejor administrados, cuando podamos ver de fondo cómo es que se están despilfarrando, les doy un ejemplo del despilfarro en la Unidad Nacional de Protección, pagamos camionetas blindadas a un costo de alquiler de 12 millones el mes, un presupuesto de casi 1,5 billones, por lo que vi por ahí rápidamente, en vez de poder estar comprando esas camionetas, las estamos alquilando, un despilfarro. ¿Qué podríamos hacer con ese ahorro, por ejemplo? Eso es un prevaricato, es un costo de oportunidad sobre el manejo de los recursos. ¿Quién prevaricaría allí principalmente? La Contraloría. Supondría que lo estaría haciendo. El Ministerio de Hacienda, que son los que tienen que estar en eso. Entonces hay que ponerle quién es el responsable de que esto siga sucediendo. Entonces usted está hablando de unos problemas de poder asignar más recursos para acceder más fácil a la vivienda, al crédito, al agrícola, pero no podemos hacerlo por el costo de oportunidad de despilfarrar los recursos. Entonces, por eso les digo que hay que ir recogiendo pruebas, porque lo que hemos hecho hasta el momento es proponer el diseño de las herramientas, incluso herramientas que pueden generar ingresos para los colombianos al tener propiedad en la participación de las mismas. Y ni quieren diseñar la herramienta, ni quieren que hagamos dinero vendiendo la herramienta, porque si hacemos el piloto en Colombia se puede vender a otros países. No van a estar prevaricando, tras de que la herramienta nos va a servir para manejar mejor los recursos, no sirve para generar ingresos. Entonces, por eso les digo, esta gente, 12 años de cárcel es poquito para lo que están haciendo, porque ustedes se imaginan el dolor de todas las familias que todos los días madrugan al campo a cultivar, luego cuando terminan su periodo de cosecha, van y venden y les toca casi que perder. ¿Será que no están prevaricando? Entonces, cuando se demuestre, es que mire que usted por omisión, mire el daño tan gigante, 7 millones de campesinos, bueno, que sean 6, los que sea. ¿Será que usted no merece ir así 12 años a la cárcel como mínimo? ¿Para que esto nunca más vuelva a suceder en la historia? Yo pienso que sí. 12 años es poquito. O sea, es absurdo. Y los 300 salarios mínimos que los saquen de donde los tengan enterrados. Y eso no paga el daño, pero eso es lo que dice la ley. Entonces, aquí es donde está el punto que hay que entender por qué prevarican, porque es que esto no es como que, ay, es que yo no hice nada. Por eso es que el prevaricato es omisión. ¿Sí? Omitiste algo que pudiste haber hecho. Y eso es prevaricato. Y eso es lo que para mí hay que tratar de demostrar, que ahí se prevaricó. Ya la llamada a terminar, nos vemos en el otro enlace. Bueno, cierro aquí 12:06 y 50 segundos y 737 minutos.